El desconocido que apareció para salvar a mi hijo. En una pequeña ciudad a las afueras de la capital, vivía Mariana, una madre soltera que había dedicado su vida entera a su hijo, Mateo. Mariana tenía unos 35 años, con una fortaleza interior que había desarrollado tras enfrentar sola los desafíos de la vida. Aunque las circunstancias no siempre habían sido fáciles, su amor por Mateo era el motor que la impulsaba cada día. Mateo, de 8 años, era un niño curioso y lleno de energía. Su sonrisa podía iluminar la habitación más oscura, y sus preguntas constantes sobre el mundo mantenían a Mariana en una búsqueda continua de respuestas. A pesar de su corta edad, Mateo había desarrollado una madurez inusual, posiblemente influenciado por la estrecha relación que tenía con su madre. Para él, Mariana no solo era su madre, sino también su confidente, su mejor amiga y su heroína. La vida de Mariana giraba en torno a Mateo. Trabajaba largas horas en una tienda local para asegurarse de que su hijo tuviera todo lo necesario. Aunque su trabajo no era glamoroso, lo hacía con dedicación, siempre con Mateo en mente. Por las noches, cuando finalmente llegaba a casa, encontraba consuelo en las pequeñas rutinas que compartía con su hijo: leer juntos antes de dormir, hablar sobre sus días y soñar con un futuro mejor. Mariana había aprendido a ser fuerte, pero también era profundamente consciente de su vulnerabilidad como madre soltera. Cada decisión que tomaba estaba impregnada de la necesidad de proteger a Mateo y de brindarle la mejor vida posible. A veces, la responsabilidad la abrumaba, pero nunca dejó que Mateo lo notara. Para él, ella siempre era la mujer valiente que podía enfrentarse a cualquier cosa. La relación entre Mariana y Mateo era única, forjada por la adversidad y fortalecida por el amor incondicional. Aunque les faltaban muchos lujos materiales, ambos estaban unidos por un lazo inquebrantable. La carretera que recorrían esa noche en particular era parte de un viaje que Mariana había planeado para dar a Mateo un pequeño respiro de la rutina diaria, un tiempo para reconectarse y disfrutar juntos. Sin embargo, el viaje que parecía ser una simple escapada pronto se convertiría en una prueba que cambiaría sus vidas para siempre. Mariana no lo sabía aún, pero esa noche, en esa carretera aislada, estaba a punto de enfrentarse a un evento que pondría a prueba todo lo que había conocido hasta ese momento. Lo que comenzaba como un trayecto tranquilo se transformaría en una situación desesperada que pondría en juego su fortaleza y el amor que tenía por su hijo. Así, con Mateo dormido en el asiento trasero y las estrellas brillando sobre ellos, Mariana conducía sin saber que el destino les tenía preparado un encuentro que nunca podrían olvidar. La noche avanzaba y la carretera parecía interminable, rodeada por densos bosques que solo permitían vislumbrar sombras fugaces a través de los faros del coche. Mariana, concentrada en el volante, no dejaba de revisar el espejo retrovisor, donde podía ver a Mateo profundamente dormido, acurrucado bajo una manta. La tranquilidad del niño contrastaba con el creciente malestar que sentía Mariana en el estómago, un presentimiento vago que no podía sacudirse. El silencio de la carretera, roto solo por el sonido de las llantas sobre el asfalto, de repente fue interrumpido por un estruendo ensordecedor. Mariana apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió que el coche se salía del camino, golpeando algo que no había visto en la oscuridad. Las manos de Mariana se aferraron al volante, pero era inútil. El coche se deslizaba fuera de control, chocando violentamente contra un árbol a un lado de la carretera. El impacto fue brutal, y todo sucedió en cuestión de segundos. El coche se detuvo finalmente, inclinado en un ángulo peligroso. Mariana, aturdida por el golpe, se dio cuenta de inmediato de que su brazo derecho estaba atrapado entre el asiento y la puerta. El dolor la atravesó como una descarga eléctrica, pero su primer pensamiento fue para Mateo. «¡Mateo!», gritó, con la voz quebrada por el pánico. Giró la cabeza hacia el asiento trasero, intentando ver a su hijo a través de la oscuridad y el humo que comenzaba a llenarse en el interior del coche. Mateo estaba consciente, aunque visiblemente aturdido. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó con la voz temblorosa, sus ojos grandes y llenos de miedo. Mariana intentó tranquilizarlo, aunque su propio corazón latía tan rápido que casi podía escucharlo en sus oídos. «Tranquilo, mi amor, todo va a estar bien. No te muevas, ¿estás herido?», preguntó,
luchando por mantener la calma en su voz mientras intentaba liberar su brazo, sin éxito. Mateo negó con la cabeza, pero Mariana podía ver que estaba asustado. Sabía que tenía que sacarlo de allí, pero estaba atrapada, y el coche comenzaba a llenarse de un humo acre que la hacía toser. «Voy a salir de esto, Mateo, voy a sacarte», dijo, más para convencerse a sí misma que a su hijo. Intentó empujar la puerta con todas sus fuerzas, pero el impacto la había deformado, haciéndola imposible de abrir desde el interior. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Estaban en medio de la nada, en una carretera desierta, y la oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor. Mariana no podía ver ninguna señal de otro vehículo, y la idea de que nadie viniera a ayudarla se hizo cada vez más real. Intentó buscar su teléfono, pero estaba fuera de su alcance, caído en algún lugar debajo del asiento del copiloto. La desesperación empezaba a infiltrarse en su mente, pero sabía que no podía permitirse el lujo de perder el control. Con lágrimas brotando de sus ojos, Mariana se giró hacia Mateo de nuevo. «Voy a pedir ayuda, quédate tranquilo. ¿Me escuchas? No te preocupes, todo estará bien», repitió, aunque las palabras sonaban huecas incluso para ella. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, un sonido que en cualquier otro momento habría sido reconfortante, pero que ahora parecía una burla cruel al silencio mortal que los rodeaba. El tiempo parecía detenerse mientras Mariana luchaba contra su propia impotencia. El coche seguía emanando humo, y cada segundo que pasaba aumentaba su desesperación. Justo cuando comenzaba a sentirse completamente perdida, un destello de luz se reflejó en el espejo lateral. Alguien se acercaba, una figura apenas visible en la penumbra, moviéndose rápidamente hacia ellos. La mezcla de alivio y temor hizo que el corazón de Mariana latiera aún más rápido. ¿Quién sería ese desconocido? ¿Y llegaría a tiempo para salvarlos? Mariana no podía apartar la vista de la figura que se acercaba. A pesar de la oscuridad, pudo distinguir que se trataba de un hombre alto, de complexión robusta, que avanzaba con pasos firmes y decididos hacia el coche. El viento levantaba ligeramente su abrigo largo, dándole un aire casi espectral bajo la tenue luz de los faros. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre se detuvo por un instante, evaluando la escena con calma, como si no estuviera sorprendido por lo que veía. Sin decir una palabra, el desconocido se acercó al lado del conductor, donde Mariana estaba atrapada. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se encontraron con los de ella. Había algo en su mirada que la hizo sentir una extraña mezcla de alivio y desasosiego. «Tranquila, todo va a estar bien», dijo el hombre, con una voz profunda y serena que parecía atravesar la desesperación que se había apoderado de ella. Aunque su tono era tranquilizador, había una firmeza en el que no dejaba lugar a dudas de que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sin perder tiempo, el hombre tiró con fuerza de la puerta deformada. Mariana vio cómo los músculos en sus brazos se tensaban mientras luchaba contra el metal retorcido. El chirrido de la puerta al moverse fue ensordecedor, pero tras unos segundos que se sintieron eternos, el hombre logró abrirla lo suficiente para que Mariana pudiera liberar su brazo herido. Ella dejó escapar un suspiro de alivio, agradecida por la ayuda que había llegado en el último momento. «¿Cómo te sientes?», le preguntó el hombre, mientras la ayudaba a salir del coche. Mariana apenas podía responder. El dolor en su brazo era intenso, pero no tanto como el temor que sentía por Mateo. «Mi hijo, él está ahí dentro», dijo con la voz quebrada, señalando hacia el asiento trasero. El hombre asintió con un gesto grave y se dirigió hacia la puerta trasera sin dudarlo. Mateo estaba acurrucado en su asiento, su carita pálida y sus ojos muy abiertos, observando cada movimiento del extraño. «Voy a sacarte de aquí, campeón», dijo el hombre mientras extendía la mano hacia el niño, su voz ahora más suave, casi paternal. Mateo miró a su madre en busca de aprobación, y Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. «Está bien, cariño, confía en él», le dijo, tratando de infundirle la seguridad que ella misma no estaba segura de tener. Mateo asió la mano del hombre, y en un movimiento rápido pero delicado, fue sacado del coche y colocado en los brazos de su madre. Mariana lo abrazó con fuerza, sintiendo el alivio fluir a través de ella como una ola cálida.
Agradeció en silencio la intervención de ese hombre que parecía haber aparecido de la nada. El hombre observó a madre e hijo por un momento, asegurándose de que ambos estuvieran a salvo. Necesitan alejarse del coche, dijo de repente, señalando con la cabeza hacia el vehículo. Mariana se dio cuenta entonces de que el humo seguía saliendo del motor, y un destello de preocupación cruzó su mente al pensar en lo que podría pasar si el coche explotara. El hombre pareció leer sus pensamientos, sin esperar una respuesta, la ayudó a ponerse de pie. Con una mano firme pero gentil, los guió a ambos lejos de la escena, hacia un lugar seguro al costado de la carretera. Mientras caminaban, Mariana no pudo evitar observar al hombre con curiosidad. No había dicho mucho, pero cada una de sus acciones estaba cargada de una seguridad que la hacía sentir que él sabía más de lo que aparentaba. ¿Quién era él? ¿Por qué había aparecido en el momento exacto en que más lo necesitaban? Estas preguntas comenzaban a formarse en su mente, pero antes de que pudiera articularlas, el hombre se detuvo de repente y se giró hacia ellos. «Van a estar bien», dijo con una certeza que le hizo estremecer. Luego, con un último vistazo, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, sin darle tiempo a Mariana para agradecerle o siquiera preguntarle su nombre. El silencio que quedó tras la partida del desconocido era casi ensordecedor. Mariana se quedó de pie junto a Mateo, con el corazón aún latiendo desbocado, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. El coche, ahora apenas visible entre las sombras y el humo, parecía un vestigio de un evento irreal, como si todo lo ocurrido en los últimos minutos fuera parte de un sueño vívido del que aún no despertaba. Sin embargo, la calidez del cuerpo de Mateo abrazado a ella y el dolor punzante en su brazo la anclaban en la realidad. «Mamá, ¿quién era ese hombre?», preguntó Mateo con voz temblorosa, interrumpiendo el silencio. Mariana no supo qué responder de inmediato. Había algo profundamente extraño en toda la situación, pero no quería preocupar más a su hijo. «No lo sé, cariño. Pero nos ayudó, y eso es lo que importa», dijo finalmente, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Acarició suavemente el cabello de Mateo, tratando de tranquilizarlo, aunque dentro de ella, las preguntas comenzaban a acumularse como una marea imparable. Justo cuando Mariana se disponía a decir algo más, el sonido de un motor se hizo audible en la distancia. Las luces de un coche patrulla se acercaban rápidamente por la carretera, y un sentimiento de alivio palpable la recorrió. El vehículo se detuvo frente a ellos y de él bajaron dos policías, uno de ellos con una linterna que apuntó en su dirección. «¿Están bien?», preguntó uno de los oficiales, al notar las caras pálidas y el estado de shock en que ambos se encontraban. Mariana asintió, aunque no podía evitar mirar en la dirección por la que el desconocido había desaparecido. «Estamos bien, pero hubo un hombre aquí, nos ayudó a salir del coche», explicó, esperando que los oficiales lo hubieran visto también. El policía frunció el ceño y miró alrededor, pero no había rastro de nadie más en la oscuridad. «¿Qué hombre?». «No vimos a nadie cuando llegamos», respondió, su voz cargada de escepticismo. La incertidumbre de Mariana creció aún más. ¿Cómo era posible que los policías no hubieran visto al hombre? Apenas había pasado un minuto desde que él se fue, y la carretera era recta, sin lugar donde esconderse. «Estaba aquí, nos sacó del coche, y luego se fue», insistió, pero su voz ya no sonaba tan segura. El otro oficial se acercó para revisar el coche accidentado, mientras el primero se concentraba en ella y en Mateo, evaluando si necesitaban atención médica. Mariana sabía que lo que decía sonaba increíble, casi imposible, pero no podía sacudirse la certeza de lo que había vivido. El oficial la miró con una mezcla de preocupación y duda, probablemente atribuyendo su relato al estado de shock. «Vamos a llevarlos al hospital para que los revisen, y luego podrán dar su declaración con calma», dijo, manteniendo un tono tranquilizador. Mariana asintió, aceptando la realidad de que, por ahora, no tendría respuestas a las preguntas que la atormentaban. Mientras los policías los escoltaban hacia el coche patrulla, Mariana volvió la cabeza una vez más, buscando desesperadamente algún indicio del hombre que les había salvado. Pero la oscuridad de la noche y la espesura del bosque a su alrededor no le ofrecieron más que sombras y silencio. Sintió un escalofrío recorrer su espalda,
como si hubiera algo en la oscuridad que no alcanzaba a comprender. Apretó la mano de Mateo, decidida a no dejarse consumir por el misterio, al menos no hasta que estuvieran a salvo. Pero en el fondo de su mente, el recuerdo del hombre seguía vivo, y con él, un presentimiento inquietante de que lo inexplicable apenas había comenzado. El hospital estaba envuelto en una calma inquietante, con luces fluorescentes que proyectaban sombras largas en los pasillos casi desiertos. Mariana y Mateo estaban sentados en una pequeña sala de espera, mientras el médico revisaba los papeles que acababa de completar tras examinarlos. Afortunadamente, las heridas de ambos eran leves, unas cuantas contusiones, el brazo de Mariana en cabestrillo, y un par de rasguños en la frente de Mateo. Sin embargo, el dolor en su interior era más difícil de tratar. Un cúmulo de emociones, dudas, y sobre todo, el misterio de su Salvador, seguían revoloteando en su mente. «Mamá, ¿crees que volvamos a ver a ese hombre?», preguntó Mateo, rompiendo el silencio. Estaba acostado con la cabeza en el regazo de Mariana, sus pequeños dedos jugando con los bordes de la manta que le habían dado en el hospital. Mariana acarició su cabello suavemente, intentando encontrar una respuesta que le diera paz a su hijo, aunque ella misma no tenía certezas. «No lo sé, mi amor, pero si volvemos a verlo, le daremos las gracias como se merece», dijo, tratando de infundir un optimismo que no sentía del todo. Antes de que Mateo pudiera responder, el sonido de pasos se acercó por el pasillo. Mariana levantó la vista para ver al oficial que los había llevado al hospital, acompañado de otro hombre que no había visto antes. Este nuevo individuo tenía un aire imponente, con un traje oscuro impecable y una expresión que irradiaba autoridad. «Señora, este es el detective Ramírez. Le gustaría hacerle algunas preguntas sobre lo ocurrido», anunció el oficial, con un tono que no admitía evasivas. Mariana sintió una punzada de ansiedad, pero asintió lentamente. Sabía que eventualmente tendría que contar su versión de los hechos, aunque no estaba segura de cómo sería recibida. El detective se sentó frente a ella, sacando una libreta del bolsillo interior de su chaqueta. «Señora, me han informado que mencionó a un hombre que la ayudó a salir del coche. ¿Podría describirlo con más detalle?», preguntó, sus ojos fijos en ella, escrutadores, pero no abiertamente incrédulos. Mariana intentó recordar cada detalle, aunque la imagen en su mente se desdibujaba con cada minuto que pasaba. Era alto, con un abrigo largo. No pude ver bien su rostro por la oscuridad, pero tenía una voz calmada, tranquilizadora. Parecía saber exactamente lo que hacía, como si no fuera la primera vez que ayudaba en una situación así, dijo, mientras las palabras salían de su boca con una mezcla de certeza y confusión. El detective anotó algo en su libreta, pero su expresión no cambió. «Hemos revisado la escena y no encontramos ninguna evidencia de que otra persona haya estado allí. Ni huellas, ni testigos que lo hayan visto. Es como si nunca hubiera estado», dijo en voz baja, como si estuviera considerando la posibilidad de que todo hubiera sido producto del shock. Mariana sintió como un nudo se formaba en su estómago. «Él estaba allí. Nos salvó», respondió con firmeza, aunque su voz tembló ligeramente al final. El detective la observó un momento más, luego cerró su libreta con un chasquido seco. «No estoy diciendo que no le crea, señora. Pero entenderá que necesitamos pruebas. Si se le ocurre algún otro detalle, por favor, infórmenos», dijo, levantándose para despedirse. Mientras lo veía alejarse, Mariana sintió una mezcla de frustración y desasosiego. Nadie parecía dispuesto a creer en lo que había sucedido, y el misterio del hombre que los había salvado se hacía cada vez más insondable. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Mariana sabía que lo que había vivido era real, tan real como el brazo que ahora descansaba en el cabestrillo. Y con esa certeza, también sabía que, de alguna manera, este misterio no había hecho más que comenzar. A medida que las horas avanzaban y la noche comenzaba a dar paso al amanecer, el hospital empezó a llenarse de la actividad habitual de la mañana. Mariana y Mateo fueron llevados de vuelta a su casa por el mismo oficial que los había acompañado al hospital. El trayecto de regreso fue silencioso, con Mariana inmersa en sus pensamientos, intentando darle sentido a lo que había ocurrido. A pesar de su agotamiento,
Algo dentro de ella la mantenía alerta, como si una pieza clave del rompecabezas estuviera a punto de revelarse. Al llegar a casa, el oficial les ofreció ayuda para entrar, pero Mariana declinó con una sonrisa cansada. «Estamos bien, gracias por todo», dijo, tomando la mano de Mateo y caminando hacia la puerta. El oficial asintió y se despidió con un gesto, dejándolos en la tranquilidad de su hogar. Al cerrar la puerta detrás de ellos, Mariana sintió una mezcla de alivio y tensión, como si hubiera dejado atrás una realidad que aún no lograba comprender por completo. Mateo, aún somnoliento, fue directo a su habitación y se metió en la cama sin decir mucho. Mariana lo observó por un momento, asegurándose de que estuviera cómodo, antes de dirigirse al salón. Necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido, pero sobre todo, necesitaba respuestas. Se dejó caer en el sofá, con la mente girando en círculos, tratando de recordar algún detalle que se le hubiera escapado. Fue entonces cuando lo vio. En la mesa de café, donde la noche anterior había dejado sus llaves y algunos papeles, había algo que no recordaba haber puesto ahí, un pequeño pedazo de papel doblado. Su corazón dio un brinco mientras lo tomaba en sus manos. Al abrirlo, descubrió una nota escrita con una caligrafía firme y elegante. «No temas, estaré siempre cerca cuando me necesites», decía el mensaje. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La letra no era familiar, pero la certeza de que era del hombre que los había salvado era innegable. Se levantó del sofá de un salto y recorrió la casa con la mirada, como esperando encontrar al desconocido en algún rincón. Pero la casa estaba tan tranquila como la habían dejado al irse. Sin embargo, el mensaje era claro. Él había estado allí, en su casa, después del accidente. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Mariana sintió una mezcla de inquietud y alivio. Aunque la presencia del hombre parecía reconfortante, también le inquietaba la manera en que se desvanecía y aparecía sin dejar rastro. Con la nota aún en la mano, volvió a sentarse. El papel tenía un olor tenue, casi imperceptible, algo parecido al incienso, un aroma que llenó la sala por unos breves momentos antes de desvanecerse. Mariana se llevó la nota al pecho, tratando de entender lo que significaba. Era una promesa de protección, pero ¿de quién o de qué? ¿Y por cuánto tiempo? La mañana avanzaba, y a medida que los primeros rayos del sol iluminaban la sala, Mariana se dio cuenta de que había entrado en un mundo que no comprendía del todo. El hombre misterioso no solo los había salvado físicamente, sino que también había dejado una marca indeleble en su vida. Sin embargo, no podía compartir esto con nadie, ni siquiera con Mateo, quien ya había sufrido bastante. Guardó la nota en un lugar seguro, decidida a proteger a su hijo a cualquier costo, mientras una nueva pregunta se formaba en su mente. ¿Qué otro propósito tenía este desconocido en sus vidas? Los días siguientes al accidente pasaron en una extraña calma, pero Mariana no podía dejar de pensar en el hombre que había desaparecido tan misteriosamente. A pesar de su necesidad de respuestas, la rutina diaria continuaba, y Mariana decidió tomar medidas para encontrar a su salvador. Fue al taller donde el coche estaba siendo reparado, con la esperanza de que alguien más hubiera visto algo, pero se topó con las mismas respuestas vacías y miradas desconcertadas. Mientras tanto, la policía seguía con la investigación del accidente, aunque sin mucho entusiasmo. El detective Ramírez la había contactado un par de veces más, pero sus preguntas se centraban en detalles técnicos que no aportaban nada a lo que realmente le preocupaba a Mariana. Finalmente, decidió seguir su instinto y comenzó a hacer sus propias indagaciones en la zona donde había ocurrido el accidente. Habló con los dueños de los negocios cercanos y hasta con algunos vecinos que vivían en las cercanías de la carretera, pero nadie había visto al hombre que describía. Una tarde, después de varias horas recorriendo la zona, se detuvo en un pequeño café a un lado de la carretera para descansar. El lugar era acogedor, con una decoración rústica que contrastaba con el bullicio de la ciudad. Mariana se sentó en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la carretera por la que había pasado tantas veces en los últimos días. Mientras sorbía su café, un hombre mayor se acercó a su mesa. «He escuchado que andas buscando a alguien», dijo con una voz tranquila pero cargada de curiosidad. Mariana lo miró sorprendida. El hombre era el dueño del café, un señor de aspecto amable,
con el cabello gris y ojos que parecían haber visto demasiadas cosas. Sí, estoy buscando a alguien que me ayudó en un accidente. Fue aquí, cerca de esta zona, respondió Mariana, esperando que el hombre pudiera darle alguna pista. El dueño del café asintió lentamente, como si estuviera reuniendo sus pensamientos antes de hablar. Hace muchos años, en esta carretera, se han contado historias sobre un hombre que aparece de la nada para ayudar a los que lo necesitan. Algunos dicen que es un espíritu, otros creen que es un ángel. Pero lo que todos los relatos tienen en común es que nadie sabe quién es, ni de dónde viene, explicó el hombre, con una mezcla de seriedad y misterio en su voz. Mariana sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Está diciendo que este hombre podría no ser humano?, preguntó, luchando por aceptar la idea que se le presentaba. El hombre se encogió de hombros. No lo sé. Solo te cuento lo que he escuchado de otros. Pero si te salvó, entonces tienes suerte. No todos pueden decir que han sido tocados por algo así, dijo, dándole un sorbo a su propio café antes de regresar detrás del mostrador. Las palabras del hombre dejaron a Mariana con más preguntas que respuestas. ¿Podría ser que el hombre que la ayudó no fuera de este mundo? ¿Un ángel, como sugería la historia? La idea era tan inquietante como reconfortante, pero también abría una puerta a lo desconocido que Mariana no estaba segura de querer atravesar. Sin embargo, una cosa era cierta. No estaba más cerca de encontrar a su Salvador, pero sí estaba más convencida de que su aparición no había sido casualidad. Esa noche, de vuelta en casa, Mariana se sentó en su sala, con la nota del hombre en la mano. Pensó en lo que había escuchado, en las historias del café, y en cómo todo parecía encajar en una especie de rompecabezas cósmico que apenas comenzaba a comprender. Pero mientras miraba la letra cuidadosa y elegante en el papel, una determinación creció dentro de ella. Si este hombre realmente era lo que todos esos relatos insinuaban, entonces su vida y la de Mateo habían sido tocadas por algo mucho más grande de lo que podía entender. Y esa idea, aunque aterradora, también le daba una nueva perspectiva sobre lo que significaba estar protegida por un desconocido que podía no ser de este mundo. Al día siguiente, mientras la luz del sol se filtraba por las cortinas de la sala, Mariana decidió revisar nuevamente el coche accidentado que ahora estaba en el taller. El mecánico, un hombre robusto con manos curtidas por el trabajo, la recibió con una sonrisa amable. No esperaba que vinieras tan pronto, pero ya le hemos dado un vistazo general al coche, dijo mientras la conducía hacia el vehículo, que aún mostraba las huellas del impacto. El metal retorcido y las marcas de freno en el pavimento seguían siendo un recordatorio del peligro que habían enfrentado. Mariana se acercó lentamente al coche, su mirada se fijó en el asiento donde había estado atrapada. Al hacerlo, algo llamó su atención. En el asiento trasero, justo donde Mateo había estado sentado, había una pequeña pluma blanca, delicada y aparentemente fuera de lugar en medio del caos de los restos del coche. Mariana frunció el ceño, preguntándose cómo había llegado allí. Extendió la mano para recogerla, y al hacerlo, sintió un escalofrío recorrer su brazo herido, como si la pluma llevara consigo una energía extraña, un vestigio de algo más allá de lo tangible. El mecánico la observó en silencio, pero cuando notó su interés en la pluma, dio un paso adelante. ¿Algo interesante ahí?, preguntó, inclinando la cabeza para mirar por encima del hombro de Mariana. Ella se giró rápidamente, guardando la pluma en el bolsillo de su chaqueta, sin saber exactamente por qué lo hacía, solo sintiendo una necesidad instintiva de proteger ese pequeño hallazgo. No, solo, revisando si había dejado algo importante en el coche, mintió, aunque su voz traicionaba su inquietud. El mecánico no insistió, pero había algo en su expresión que sugería que no estaba completamente convencido. Bueno, si encuentras algo que necesites, házmelo saber. De todas formas, el coche está listo para ser recogido una vez que terminen con los trámites del seguro, dijo, dándole una palmada amistosa en la espalda antes de regresar al taller. Mariana asintió distraídamente, su mente ahora concentrada en la pluma que sentía palpitar en su bolsillo como un corazón diminuto y frágil. Cuando llegó a casa, Mateo estaba jugando en la sala con sus juguetes. Mariana lo observó por un momento desde la entrada, sintiendo una oleada de ternura y protección.
¿Qué significaba esa pluma? ¿Era un simple objeto dejado por accidente, o tenía algo que ver con el hombre misterioso? La idea de que la pluma pudiera ser una señal, un mensaje de aquel que los había salvado, la inquietaba y fascinaba al mismo tiempo. Sentada en el sillón, sacó la pluma de su bolsillo y la sostuvo frente a ella, examinándola a la luz del día. Mateo, notando la pluma en las manos de su madre, dejó sus juguetes y se acercó con curiosidad. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó, señalando el objeto con sus ojos llenos de la inocencia que solo un niño puede tener. Mariana sonrió, tratando de no mostrar la preocupación que sentía. «Es solo una pluma, cariño. La encontré en el coche», respondió suavemente, pero su mente seguía buscando un significado más profundo. Mateo tomó la pluma con delicadeza y la observó de cerca. «Es bonita», dijo, con una simplicidad que solo un niño podría expresar. Mariana asintió, acariciando el cabello de su hijo. «Sí, lo es», respondió, aunque sabía que la belleza de la pluma no era lo que la mantenía inquieta. Había algo en ella, algo que conectaba con los eventos que habían vivido y que seguía escapando a su comprensión. A medida que el día avanzaba, Mariana no pudo evitar sentir que la pluma era una clave, un pequeño pedazo del rompecabezas que estaba destinado a llevarla a respuestas más grandes. Pero por ahora, decidió guardar la pluma en un lugar seguro, junto con la nota que había encontrado días antes. Sentía que su vida estaba siendo entretejida con hilos invisibles, y aunque no comprendía el patrón completo, sabía que no podía ignorar los signos que se le presentaban. El misterio continuaba, y Mariana estaba dispuesta a seguir su instinto, aunque la llevara a lugares que nunca había imaginado. Esa noche, Mariana se sentó en la penumbra de su habitación, incapaz de conciliar el sueño. Las sombras danzaban en las paredes mientras la pluma y la nota reposaban en la mesita de noche, dos pequeños objetos que parecían contener un peso mucho mayor que su tamaño. Había algo en el aire, una sensación que no podía sacudirse, como si algo estuviera a punto de suceder. Mateo dormía tranquilo en la habitación contigua, pero Mariana no podía dejar de pensar en lo que había descubierto, en las señales que parecían guiarla hacia un destino incierto. De repente, un sonido sutil, como un susurro, la sacó de sus pensamientos. Al principio pensó que lo había imaginado, pero cuando el sonido se repitió, una sensación de frío recorrió su espalda. Se levantó de la cama con cautela, siguiendo el origen del susurro, que parecía provenir del pasillo. Avanzó lentamente, con los sentidos agudizados, hasta que llegó a la puerta de la habitación de Mateo. Con una mezcla de temor y curiosidad, entreabrió la puerta, permitiendo que la luz del pasillo iluminara la habitación de su hijo. Allí, en la penumbra, Mariana vio una figura que la hizo contener la respiración. El hombre estaba de pie junto a la cama de Mateo, observando al niño con una expresión serena y protectora. Era el mismo hombre que los había rescatado aquella noche en la carretera, el mismo que había desaparecido sin dejar rastro. Pero esta vez, no había miedo en el aire, sino una calma casi palpable, como si su presencia fuera natural, como si siempre hubiera estado allí. «¿Quién eres?», susurró Mariana, sin poder apartar la mirada de la figura. El hombre se giró lentamente hacia ella, y aunque su rostro estaba en sombras, Mariana pudo sentir la intensidad de su mirada. «Estoy aquí para protegerlos», respondió con esa voz profunda y tranquilizadora que recordaba tan bien. Mariana sintió que sus piernas temblaban, pero se mantuvo firme, sin saber si debía acercarse o mantener la distancia. El hombre dio un paso hacia ella, y la habitación pareció llenarse de una luz suave. «No temas, Mariana. Mi propósito es velar por ustedes, asegurarme de que estén a salvo», continuó, con una certeza que atravesaba las barreras de lo conocido. Mariana quería creerle, quería confiar en esa voz que había traído paz en medio del caos, pero las preguntas aún la atormentaban. «¿Por qué nosotros? ¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de miedo y esperanza. El hombre la miró en silencio por un momento antes de responder. «Hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender del todo. Mi tarea es sencilla: proteger a aquellos que están destinados a algo más grande. Tú y Mateo están entre ellos», explicó, y aunque sus palabras eran crípticas,
Mariana sintió que algo dentro de ella resonaba con esa verdad, una verdad que apenas comenzaba a entender. Antes de que pudiera decir algo más, el hombre se desvaneció, como si hubiera sido una sombra bajo la luz del sol. La habitación quedó en silencio, pero Mariana ya no sentía miedo. En lugar de eso, una paz inesperada se asentó en su corazón. Sabía que no estaba sola, que aunque las respuestas no fueran claras, había alguien, o algo, velando por ellos. La pluma y la nota en su mesita de noche eran más que simples objetos, eran señales de que, a pesar de lo inexplicable, estaba en el camino correcto. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ahora sentía que tenía la fuerza para enfrentarlo, con la certeza de que no todo en este mundo puede ser entendido, pero sí aceptado. Con el paso de los días, Mariana sintió que su vida había cambiado de una forma tan profunda que ya no podía ver el mundo de la misma manera. Cada vez que miraba a Mateo, veía no solo a su hijo, sino a alguien destinado a algo más grande, como había dicho aquel hombre. Las palabras de su Salvador resonaban en su mente, llevándola a reflexionar sobre el propósito de todo lo que había vivido. Una tarde, mientras paseaba con Mateo por un parque cercano, observó cómo el sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras que parecía contar una historia propia. Mateo corría delante de ella, riendo, persiguiendo una mariposa que revoloteaba entre las flores. Mariana lo miraba, su corazón lleno de una mezcla de amor y una profunda gratitud por tenerlo allí, a salvo, lleno de vida y alegría. En ese instante, Mariana sintió una presencia detrás de ella. No necesitó girarse para saber que estaba ahí. Podía sentirlo, como un suave viento que la envolvía con calidez. «Gracias», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas, sin esperar una respuesta, porque sabía que no la necesitaría. Era como si el universo mismo le estuviera respondiendo, asegurándole que todo estaba bien, que todo estaba en su lugar. De repente, Mateo se detuvo y se giró hacia ella, con la mariposa posada en su dedo. «Mamá, mira, es hermosa», dijo, su voz llena de asombro. Mariana se acercó y vio la delicadeza del pequeño insecto, con sus alas extendidas como si estuviera mostrando todo su esplendor. En ese momento, un destello de luz pareció brillar en los ojos de Mateo, algo casi imperceptible, pero tan profundo que hizo que el corazón de Mariana latiera con fuerza. Mariana se inclinó y besó la frente de Mateo. «Sí, lo es, mi amor». «Muy hermosa», respondió con la voz entrecortada, sintiendo que las palabras no podían captar la inmensidad de lo que estaba experimentando. Mateo sonrió y, de repente, la mariposa alzó el vuelo, elevándose hacia el cielo, sus alas batiendo con una gracia que parecía casi sobrenatural. Mariana la siguió con la mirada hasta que desapareció en el horizonte, llevándose con ella una parte de la incertidumbre que había cargado durante tanto tiempo. La mariposa, libre y ligera, se desvaneció en el aire, dejando tras de sí una sensación de paz que se asentó en el corazón de Mariana. Ella comprendió entonces que no siempre tendría todas las respuestas, que algunas cosas simplemente están destinadas a ser aceptadas, no entendidas. Y estaba bien, porque lo que realmente importaba estaba allí, a su lado, en la sonrisa de su hijo y en el latido de su propio corazón, que ahora sabía que todo estaba como debía estar. Con una última mirada al cielo, Mariana sintió una lágrima rodar por su mejilla, no de tristeza, sino de una emoción tan pura y fuerte que le dolía en el pecho. Tomó la mano de Mateo y comenzó a caminar hacia casa, sabiendo que, aunque no podía ver el camino completo, no estaba sola. El hombre, el ángel, o lo que fuera, había cumplido su promesa. Y ahora, mientras el sol comenzaba a ponerse, Mariana se dio cuenta de que, en lo más profundo de su ser, había encontrado lo que siempre había buscado, la certeza de que, pase lo que pase, ella y Mateo estarían bien. Porque el amor, al final, es el milagro más grande de todos. Y eso, lo sabía con cada fibra de su ser, era todo lo que necesitaba. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.